Ahora sí que sí. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra segunda clase de educación ciudadana de la fase 4. Recuerdo algunas normas básicas de comunicación y de convivencia, como por ejemplo, yo sé que ustedes lo hacen siempre y se lo agradezco, silenciar el micrófono al llegar, ¿cierto? Para no entorpecer el audio, que ustedes saben que todas las redes andan súper caídas, así que de repente me puedo caer yo también, o de repente no se puede escuchar, así que es importante tratar de hacer esto lo más claro posible. Encender sus cámaras o poner fotitos, les agradezco las fotos y a Fernando que tiene ahí su cámara prendida con cara de sueño, pero no importa. Y también si no pueden usar la cámara, ¿cierto? Pongan una foto o algo y respetar siempre los turnos de habla, que afortunadamente en este curso siempre funciona bien, pero nunca está de más decirlo una vez más. ¿Qué les cuento un poco sobre la clase de hoy? Estamos ya en la unidad de participación ciudadana y por lo mismo el tema de hoy, así como bien de lleno, es la participación ciudadana. Y yo sé que ya lo hemos trabajado antes, así que estoy esperando que podamos participar, que podamos conversar harto en la clase, que esto sea una clase bien dialogada, es la idea. Así que ese es como nuestro tema. Y la pregunta en sí de la clase es, ¿la participación ciudadana es solo política o hay otra forma de participación ciudadana que no esté tan ligado a lo político? ¿Ya? Vamos a tratar de resolver esto todo juntos. Por lo tanto, el objetivo de nuestra clase de hoy es caracterizar los tipos de participación ciudadana tradicionales y no tradicionales. Ahí nos vamos a dar cuenta de que no hay solo una forma, sino que hay varias, y eso también nos va a ayudar a resolver la pregunta de la clase. ¿Está el profesor Vicente con nosotros en alguna parte que no sé dónde estará? Aquí estoy. Ah, ya está, ya. Viste que tenía prendido la cámara, aparecía al tiro, pero ya no pasa eso. No, ya no, como que de repente se queda Saludar. abajo nomás. Algo Sí, pasa. así que buenos días. Voy a admitir a Matías Oces. Ya lo admití, te gané, ¿No? Me ganaste. perdón. No hay Bueno, carta gente. sí, hay mucha gente, qué rico. Bueno, y yo, pues, Fernanda Ávila ya nos conocemos de antes y todo, y me gusta mucho ser su profe, siempre se los digo, pero es bueno. Y estamos a 28 de agosto, última clase de agosto. Yo no puedo creer esto, como que siento que, no sé, en qué momento llegamos a esta altura. Pero Pasamos bueno, a agosto. sí, pasamos a agosto. Bueno, Pasamos a es un buen motivo para celebrar. Me es viernes, así que tenemos una razón para celebrar. agosto. Y ahora sí te voy a pedir ayuda, profesor, por favor, con la asistencia, para que me Sí, vaya estoy ayudando. tomando asistencia, así que si alguien tiene su nombre medio cambiado o algo así, por favor, que ponga Avísenme. su nombre. Sí, el Samuel que estaba por El ahí, nombre ya sé que es correcto. Samuel León, ya le pregunté, por si acaso. Ah, ya, sí. Pero el nombre que les gusta ocupar. No, Claro. aquí no vamos a forzar a nadie. Bueno, iPhone de frente. entonces, ya habíamos dicho que la participación ciudadana es nuestro tema de hoy. Pero yo ahora quiero saber, y aquí siendo bien honesto y bien honestas, ¿qué se acuerdan de lo que vimos relacionado a la participación ciudadana? ¿Cómo podrían definirme ese concepto? Porque ya lo hemos trabajado, no me digan así como, no, nunca lo he escuchado en la vida. No, Entonces, era el rol dígame. de la persona en la, era el rol de la persona en la sociedad, ¿no? Lo que aportaba. Ya, por ahí está. Como, ¿con qué fin, Samuel? Como, ¿cuál es la idea de esto del rol de la persona? ¿Para qué? Entregar algo productivo Ya, por ahí va el tema. que pueda aportar un buen cambio a la sociedad y revolución, ¿no? Claro, buen ejemplo, es un buen ejemplo. ¿Qué más puede ser? Aportando a lo que dijo el Samuel. ¿Qué más se le ocurre? Voy a empezar a preguntar. Bien mala. ¿Qué se le ocurre a la Sofía? A mí me gusta escuchar a la Sofía, porque la Sofía siempre se tira comentarios muy acertados. ¿Qué crees tú, Sofía? Profe, estoy pensando. Es que tengo mucha idea. Ordena la idea y después me iba a formular. La Nicole también. ¿Qué crees tú, Nicole? ¿Qué podemos asociar a la Mm, participación ciudadana? mm, ay. ¿Qué puede Estoy ser? como con Alzheimer. Pensemos, Eh, pensemos. El Samuel nos decía que tiene relación como con lo que uno aporta
en la sociedad, ¿cierto? Con esta idea de ser productivo. ¿Qué es lo que buscamos en la participación ciudadana? ¿Se acuerdan de un concepto que ¿Bien también común? usamos harto, que se llamaba el bien común? ¿Se acuerdan? Hoy nos olvidaron todo lo anterior, lo olvidaron la El fase 3 bienestar completamente. de todos los ciudadanos. Por ahí va la cosa. O sea, como esta sea, idea de... Dale, Fernando. ajá, por ejemplo, no sé, como movimientos de la gente en pro de ayudar a una comunidad en específico, por ejemplo, cuando se hacían como las ollas comunes u otro tipo de acciones que más bien tenían como objetivo, como usted dice, el bien común por una comunidad, Exacto. ¿no? Claro, eso también es una forma de participación ciudadana. O sea, conocemos formas. De hecho, nosotros en la clase que vimos sobre participación ciudadana, como decía el Fernando, hablamos de la olla común como un método no tradicional de participación ciudadana. Porque finalmente lo que hace una olla común, como cualquier tipo de participación ciudadana, es buscar el bien común. Y en ese caso el bien común está en no pasar hambre, ¿cierto? Que es como lo que nosotros veíamos en el ejemplo. Profesora, necesidades básicas, ¿no? Claro, la necesidad es básica, esta idea como de buscar, como vivir con una calidad de vida, por decirlo de alguna manera. Y en ese caso el hambre es como básico. En la voz de las personas, en las inquietudes políticas o lo que la gente necesita, también tiene relación eso con la participación ciudadana. Y ahora vamos a ver que hay distintas formas, que esa es como la pregunta de la clase. ¿Es solo política o no? Por ejemplo, en estas imágenes que tenemos acá para nuestra actividad de inicio, ¿qué formas o cómo está ligado cada una de estas imágenes a la participación ciudadana? Por ejemplo, Selección Argentina de Fútbol Calle. ¿Por qué puede ser un grupo de participación ciudadana? ¿Cómo está ligado eso a la participación ciudadana? ¿Tiene relación o esto no tiene nada que ver? ¿O cuál ustedes de estas imágenes creen que es como la que más asociarían con participación ciudadana? Quizás por ahí podríamos partir. Yo solamente asociaría la del bien común por la de la AFP, porque es Ya, algo que todos buscan, eliminar la AFP. claro, y es por un tema de bienestar también, ¿cierto? Como porque todos necesitamos un sistema de Sí, jubilación un bueno. bien común. Exacto, exactamente. Esta otra marcha que está aquí, afuera del GAM, pasando por la Alameda, que dice contra la violencia machista, educación no sexista. ¿Cómo puede ser eso una manifestación de participación ciudadana? ¿Por qué pedir una educación no sexista puede representar una forma de participación ciudadana? Profe, porque, o sea, los ciudadanos están manifestándose, participando en, yo qué sé, como por decirlo de alguna manera, en las políticas, bueno, no, sí, puede ser en las políticas del país, en lo que vendría siendo, ¿cómo decirlo? Más o menos como en el engranaje de cómo funciona el país en sí y se están manifestando a través de esto con el objetivo de un bien común, bajo su perspectiva de que, bueno, una educación no sexista no beneficia a cierto grupo, bueno, en sí a las mujeres. Entonces, claro, lo hacen por el bien común de lo que podría ser todas las mujeres y eso, ¿no? Exacto, porque representa un grupo muy grande de la población, si lo ponemos así, ¿cierto? Finalmente eso busca o apela al bien común de toda la sociedad, o una sociedad más igualitaria, podríamos decirlo. Y esta manifestación de acá que tenemos, que representa a los pueblos indígenas, ¿por qué podrá estar relacionado al bien común? Ah, perdón, a la participación ciudadana, perdón, me quedé con el bien común. Creo que es la unión, profesora. ¿En La qué unión de las sentido, Samuel? personas es la unión de las personas ante el pedir el derecho de las culturas y todo eso. Mm, el O sea, reconocimiento puede ser. claro, La validez, o esto que también, por ejemplo, que nosotros ayer hablábamos con el profesor Vicente, decíamos como que se reconozca esto de que podría ser, o la idea como de un Estado plurinacional, que los pueblos indígenas no son como pueblos pequeños, sino que son como naciones aparte, y era toda una claro. discusión que todavía está súper como latente, sobre todo con el conflicto mapuche en Chile actualmente, ¿cierto? Y una serie de cosas.
Pero si lo pensamos, y la intención de esto es analizar que este tipo de manifestaciones, ¿cierto? Como incluso este grupo de fútbol, que podría parecer que no, son formas de buscar algo para todos, como un bienestar para todos, o ser incluidos, con tal de buscar, como relacionado al bien común, el tema de una sociedad más igualitaria, donde todos tengamos espacio. Por ahí está el tema. O sea, por ejemplo, si pedimos una educación no sexista, si pedimos, o hay manifestaciones relacionadas a los pueblos indígenas, o a la AFP, por ejemplo, es precisamente porque estamos buscando algo que genere bien para todos quienes formamos la ciudadanía. No es para algunos, sino que para todos. Por eso es la idea del bien común. Y ahora, esta otra pregunta, que está relacionada con este pantallazo de un periódico, ¿cierto?, de un diario, en donde dice que la Intendencia Metropolitana, sale a la Carla Rubilar cuando era intendenta todavía, dice, no autoriza la marcha antimigrantes, y dice que había un ánimo de violencia que no podemos admitir. Acuérdense, ¿cierto?, que hace un tiempo atrás iba a haber una manifestación anti-migrantes, iba a haber una marcha, o sea, gente que se estaba uniendo para eso, gente extraña. Entonces, en primer lugar, ¿es correcto prohibir manifestaciones independiente cuál sea la temática, pero es correcto prohibirlas? Esto es súper personal, aquí de verdad que no hay una respuesta correcta. Profesora, en mi opinión eso es dependiendo, porque el tema es que el uso de la violencia ante un movimiento o una marcha es inútil, porque buscas que te lo nieguen más rápido. Por ahí puede estar el tema, ¿ya? Buen punto. ¿Qué más opinan los demás? Profesor, malo, o sea, también depende mucho del movimiento, porque hay movimientos más extremos que otros, pero no utilizarlos puede significar como un pequeño golpe bajo o un pequeño paro a la democracia, porque estás como limitando a cierto grupo de habitantes del país a no participar, a no manifestarse. Eso está mal. Pero por otro lado hay movimientos muy extremistas que pues terminan usando la violencia o deteriorando espacios públicos y también deteriorando la imagen de su propio movimiento. Igual puede servir limitarlos un poco, pero a la vez estás limitando su libertad de expresión, eso tampoco está bien. Para bien o para mal. Claro. Yo creo que eso tiene relación con la segunda pregunta, porque es como, claro, yo no puedo coartar y decir, no, ustedes no marchan porque estoy limitando un derecho, ¿cierto?, que es la manifestación, o el tema de la participación. Pero, ¿cuál sería el criterio entonces que podríamos aplicar para permitir qué marchas se autorizan y cuáles no? Porque de repente vemos que hay marchas, no sé, de las AFP, por la educación, por la marihuana, pero de repente, no sé, si vemos este tipo de manifestaciones antimigrantes, es como que uno dice, pero igual como que la temática de la marcha en realidad como que genera conflicto. ¿Qué criterio usarían ustedes para decir esta marcha sí, esta marcha no? Quizá cuando la temática de la marcha no dañe el bienestar, ni la salud, ni nadie de otra persona. Es un buen elemento. Muchas gracias, Connie. Y en este caso, ¿por qué podríamos decir que no a esta marcha? ¿Qué dirías tú, Connie? ¿Le diríais sí o no a esta marcha? No, ¿Por qué no? o sea, porque están impidiendo que las personas decidan dónde quieren vivir, quizás por necesidad. Uno nunca sabe lo que está pasando a esa persona. Ahí el Matías me está diciendo en el chat algo súper cierto. Es una marcha que busca generar o incitar el odio, ¿cierto? O como profundizar un poco las diferencias. Y precisamente la idea de la participación ciudadana es lo contrario, ¿cierto? Como que esta idea de que todos tengamos las mismas condiciones, que vivamos en una sociedad mejor para todos y todas. Esa es la intención. Y última pregunta, y esto ya creo que es un poquito más reflexivo, pero es muy importante. ¿Sería riesgoso para la democracia, yo creo que el Fernando anticipa un poco la respuesta a esto, si prohibiéramos manifestaciones? ¿Haría que la Yo creo que sí, democracia... profe, porque en nombre de la democracia es como, o sea, la democracia es más como que le da libertad de expresión a las personas de lo que él quiera, pues. Entonces, y todas las manifestaciones en democracia no sería democracia. Claro, o sea, Digo supuestamente yo. deberíamos todos poder manifestarnos. Por ejemplo, hay países, Estados Unidos es un país que a pesar, o sea,
al ser como siempre muy derecha y ser la derecha como que muy liberal en muchos aspectos, ellos autorizan, creo que nunca, casi nunca limitan ningún tipo de manifestación. He visto manifestaciones, ¿cómo decirlo? De supremacía blanca. He visto manifestaciones de supremacía blanca que es odio totalmente, un movimiento que incita totalmente al odio, a la separación. Hay manifestaciones de todo tipo, a pesar de que las manifestaciones contra de BLM, de Black Lives Matter, amenazan espacios públicos y al gobierno en sí, debido a lo fuerte que son esos movimientos, e incluso lo fuerte que son las inclinaciones políticas en contra del gobierno. Esos movimientos ellos no las paran, ellos dejan que eso ruede y ruede y ruede. En cambio, otros países limitan ciertos movimientos que pueden amenazar al gobierno en que esté en tránsito, y eso da mucho que decir, eso da mucho que decir del país, la verdad, porque ¿quién es el gobierno en sí para determinar qué movimientos sociales son propios o no del pueblo? O sea, ¿qué amenaza al pueblo? Te estás metiendo con la democracia y con la libre expresión de un país, Claro. a pesar de que amenace a tu propio mandato. O sea, a mí, en lo personal, a pesar de que darle mucha rienda suelta al pueblo, yo encuentro que igual debería darse rienda suelta a todo ese tipo de manifestaciones y que la gente en sí decida y debata ese tipo de cosas. Igual, yo no veo que haya ninguna otra instancia para que las personas demuestren su punto de vista y como las cosas que quisieran cambiar del país. Porque, o sea, las marchas es el único momento donde nosotros vemos lo que sucede. Porque si ve los medios de redes sociales, ya, no sé, Instagram, publicaciones, pero ya nada más que eso, porque la gente no lo va a tomar tanto en cuenta, y la televisión, todos sabemos que hay muchas cosas que se omiten. Claro. Entonces, aparte de las marchas, nadie ve lo que sucede, como lo que se está pidiendo. O sea, ahí tienen... Entonces, mínimo, deberían dar como otro medio en que la gente pueda ir a opinar y dar sus ideas y todo, porque no lo hay. Por eso es tan importante precisamente la participación ciudadana, porque, claro, el criterio, por ejemplo, que es súper difícil y yo creo que debe ser súper desafiante, como decir, no, esta marcha sí, esta marcha no, porque, por ejemplo, no sé, pues podrían decir, ¿por qué no podrían prohibir, por ejemplo, una marcha feminista, sabiendo que hay mucha gente feminista actualmente? Y quizás puede decir, no, esto igual incita al odio, no sé, o sea, como que es difícil encontrar el criterio para decir qué marcha sí, qué marcha no, por decirlo de alguna manera. Pero igual está muy latente esta idea de que tenemos que tener cuidado con que la marcha o la manifestación que se quiera hacer no pueda incitar al odio por otro grupo, porque precisamente lo que buscamos es como el bienestar de todos. Entonces, es difícil esta como línea súper delgadita entre pasar a llevar al otro y tratar de ser como lo más neutro posible. Yo creo que ese es como un desafío muy, muy grande, y por eso es tan importante encontrar distintos métodos de participación. El más evidente en este caso, ¿cierto?, sería la manifestación, como veíamos en la foto, pero vamos a darnos cuenta que hay muchos más. Y esa es la gracia precisamente, que no simplemente tenemos la opción de manifestarnos mediante una forma, sino que tenemos muchísimos. Por ejemplo, aquí tenemos dos formas tradicionales de participación ciudadana. La próxima clase, el profesor Vicente nos va a explicar mucho más en detalle de lo que trata el sufragio y el sistema electoral, entonces ahora lo vamos a hablar más a grandes rasgos, pero vamos como caracterizando, podemos encontrar o identificar que las dos formas de participación ciudadana más comunes es el sufragio y los partidos políticos. Como ustedes bien saben, tener derecho a sufragar, ¿cierto?, tiene que estar ligado a la ciudadanía. Y no cualquiera puede ser ciudadano. ¿Se acuerdan de algunos rasgos o elementos que yo tengo que cumplir para poder ser ciudadano en un país? ¿Qué tengo que tener? O sea, para partir, ¿qué edad tengo que tener para ser considerado? Más de 18. Mayor de edad. Mayor de edad, 18 años. Yo de 18. ¿Qué más tengo que tener? Piense. Tú mismo, Fernando, por ejemplo, ¿vas a poder votar cuando cumplas 18? No, todavía no. ¿Por qué no? Todavía no. Porque tendría que realizar una serie de documentos y trámites para poder estar certificado como un ciudadano chileno. Exacto, nacionalidad, como decía la Connie también.
Tenemos que tener 18, tenemos que tener nacionalidad, y hay un tercer elemento que no hay que ser castigado o no haber tenido una pena aflictiva, o sea, una pena mayor a 5 años y un día, si no me equivoco. Entonces, cumpliendo esos 3 rasgos, tú ya puedes ser considerado ciudadano, y una vez que tú eres considerado ciudadano, tú ya tienes la oportunidad de poder votar, porque sufragar es un derecho político, ¿cierto? Todo lo podemos hacer mientras cumplamos con esas condiciones. Y además, ¿qué características tiene esto? Que el voto es personal, ¿cierto? Que eso ya lo explicábamos en la clase pasada. Yo no puedo decirle, oye, Fernando, vota por mí, que yo estoy ocupado, o Sofía, porfa, anda a votar tú, que yo tengo que hacer un trámite. No, el voto es mío nomás. Yo no puedo pasárselo a otra persona. Es igualitario porque el voto tiene el mismo valor, sea el mío, sea el del presidente, o sea el de un ministro, o sea el de un famoso, vale exactamente lo mismo. Es secreto, ¿cierto? Porque yo no tengo que poner mi nombre, ni mi firma, ni nada, precisamente para que yo no, esto sea lo más transparente posible. Y es voluntario, porque ahora, ¿cierto? Vamos a ver la próxima clase, ya no es obligatorio ir a votar. Si yo no voy a votar, yo no recibo multa, como sí lo era antes, por ejemplo. O ya no tengo que ir a inscribirme al servicio electoral. Eso todo antes se hacía, ahora ya no. O sea, esa es la forma por excelencia de participación ciudadana, el voto. Y por eso es tan desafiante y tan importante, ¿cierto? Esta idea de o tan desafiante mostrar o poder como traspasar la relevancia que tiene el voto. Es súper importante poder votar. Y una segunda forma tradicional de participación ciudadana son los partidos políticos. Y antes de caracterizarlo, quiero saber su opinión. ¿Qué opinan ustedes de los partidos políticos? ¿Les gustan, no les gustan? ¿Creen que es un buen sistema? ¿Creen que no funciona? ¿Qué opinan? Quiero escuchar otras voces porque hay mucha gente en la sala, estoy demasiado impresionada y escucho a los mismos. Quiero escuchar a la Connie, a la Ailich, al José, al Benja, que no lo hemos escuchado al Benja hoy día, la Priscila. ¿Qué nos pueden decir? ¿Qué opinan sobre los partidos políticos? ¿Creen que funcionan en Chile? ¿Creen que no, que en realidad son medios sucios, están medios cochinos, ensucian la política? ¿Qué opinan? Yo veo el chat, aviso, lo veo. A ver, le vamos a preguntar al Brian, que fue el primero en llegar a la sala, fue muy responsable. Brian Romero, dime tú, ¿qué opinas en particular sobre los partidos políticos? ¿Estás de acuerdo con que haya partidos políticos? ¿Creen que sirven los partidos políticos? ¿No te gustan? ¿Te gusta algún partido político en particular? ¿Qué nos puedes decir tú? El Matías nos está diciendo por el chat que los partidos políticos generan controversia y eso hace como que se divida un poco la sociedad. Mira, eso es una opinión que yo creo que varios comparten en Chile en general. Y eso quizás tiene relación porque tenemos partidos muy polarizados, o tuvimos partidos muy polarizados en Chile durante mucho tiempo. Esta idea de que había una izquierda y una derecha, así como muy marcado, y no teníamos como una especie de centro, o algo como que uniera un poco ciertos rasgos, ciertos intereses de las personas, como que era demasiado sí o blanco o negro, era muy marcado. Entonces, claro, yo creo que si lo pensamos así, era muy polarizado el problema de los partidos políticos. Pero ¿qué podemos decir ahora sobre los partidos políticos? Bueno, Chile tiene una historia súper grande de partidos políticos, súper larga, no es como que los partidos políticos nacieron hace poco. De hecho, hay varios que nacieron siendo bajo otro nombre y fueron modificándose en el tiempo. Por ejemplo, un partido muy antiguo que partió siendo el Partido Obrero Socialista y terminó siendo el actual Partido Comunista, por ejemplo. Como que avanzó en el tiempo y se fue como modificando un poco. Pero lo interesante de los partidos políticos es que reúnen idearios políticos. Es como si yo dijera, no, yo quiero en realidad que hayan leyes, no sé, sociales en donde la educación sea gratuita, por ejemplo, para todos, y de calidad, y todos tengamos internet, y todos tengamos computadores para poder estudiar, y todo, ya. Si supongamos que un partido de centro opina lo mismo que yo probablemente me sienta representada por ese partido en particular. O sea, la intención de un partido político es plasmar un poco los intereses de las personas
y de hecho los partidos se basan, o su popularidad se basa en el respaldo que las personas le den. O sea, como que, de hecho, hay muchos partidos independientes que son súper pequeñitos, porque no se conocen mucho primero, no existen los medios como para que sean tan conocidos, pero también porque quizás sus intereses no están tan bien representados por las personas, o tienen intereses como muy particulares. Entonces, por ahí también hay un tema. Claro, también la Cris me comenta, la oposición a veces no escucha más que al oficialismo. O sea, hay como una idea como de oficialismo y oposición, como que hubieran dos polos siempre, y de repente ahí está el tema como de la percepción social también, que de repente falta encontrar un centro, o algo así como que reúna ciertas cosas, por decirlo de alguna manera. Y me gustaría decir cosas, pero nos vamos a adelantar de clase. No importa, anticípate, tírate ahí algún dato. ¿Algún dato? Por ejemplo, después de, no sé cuántos años tenían ustedes para el 2011, pero... ¿Cuántos años? Tan chiquitito. Tenían Tenía 4. 9. Oh, eran súper chicos. ¿Tenían 9? ¿9 años? Oh, Sí, yo nací en el 2002. bebé, chiquitito. Ya, tenían 9. Ya. El 2011 surge un nuevo actor político. Hasta esa fecha, siempre existía en Chile el Partido Socialista y la Concertación, y la derecha y Renovación Nacional, que son dos partidos súper antiguos, como decía la profesora antes. ¿Ya? Renovación Nacional, por ejemplo, antes se llamaba Partido Nacional, y antes de eso eran una zona de los liberales con los conservadores, y ellos vienen del siglo XIX, ¿ya? Son esa gente que siempre ha estado en el poder y que nunca lo ha querido soltar. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, surge el 2011 con los estudiantes una nueva fuerza política. ¿Y qué pasa? Ellos, aunque se postulen por medio del sufragio a espacios de representación, no pueden entrar, porque el sistema de elecciones que estaba pensado en Chile después de la dictadura, que se llama binominal, estaba pensado para dos fuerzas políticas, ¿ya? La Concertación, que era como la centroizquierda, y la derecha, que se llamaba en ese momento Alianza por Chile. Entonces, ¿qué pasó? La gente empezó a reclamar, hubieron protestas y tuvieron que cambiar el sistema de elecciones porque hay otra fuerza política, porque hay nuevos intereses de la ciudadanía que se organizan en partidos políticos para tener parte del control del poder, porque el poder, cuando uno ejerce el poder, lo busca controlar, ¿ya? Y eso significa tener que hacer campaña y todo eso que ya imagino que conocen o que han visto en la calle igual. Entonces tienen que modificarlo para que haya una nueva fuerza, ¿ya? Entonces, esos son cambios que ocurren y que se caracterizan en este modelo como democrático, ¿ya? Como hay que tenerlo súper en cuenta. Y eso tiene Y uno puede relación, organizarse. claro, y eso lo que busca es precisamente como que haya una mayor opción política, como no esta idea de que haya el blanco o el negro, o el azul o el rojo, no, sino que como que sea lo más amplio posible para que todos tengamos la opción de sentirnos representados por algún grupo. Como que a eso apela un poquito más. Gracias, Vicente, porque yo creo que esto la próxima clase va a generar mayor diálogo. Sí. Profe, Dígame. o sea, yo decirle que mi opinión acerca como de los partidos políticos, o sea, esta postura, es que yo creo que el problema radica en la enemistad. O sea, yo creo que si, por ejemplo, un país o un mandatario de índole, por ejemplo, ya esta es mi opinión personal, nacionalista, por ejemplo, cuando tienden a ser racionales, ojo, tienden a buscar la combinación entre medidas tanto de derecha como de izquierda en pro del bienestar del país en general. No se ponen que si, como yo soy de derecha, yo no quiero tomar medidas que le regalen cosas al pueblo porque soy de izquierda, o como yo soy de izquierda, claro, quiero darle tanta libertad a los agentes privados y tal. Y claro, por ejemplo, creo que el nacionalismo es uno de los ejemplos en la actualidad de que si se pone como objetivo el bien del país tanto en ámbitos económicos, de desarrollo, industrialización, de mantener al pueblo medianamente alegre con el mandato expresado, con oportunidades de crecer, de vivir en paz, se logra encontrar como lo más parecido a la actualidad, diría yo, a como esta combinación entre ambas posturas, porque, por ejemplo, cuando lo que pasa con el centro es que los tachan de amarillistas, de que no tomas ni una postura ni no tomas la otra. Entonces, sí, por ejemplo,
Y en cambio creo que el nacionalismo, que también trae sus problemas, trata como, por ejemplo, de hacer la combinación de ambas en pro del bien del país en sí. Aunque, bueno, tiene sus otros problemas, pues, lo malo del nacionalismo. Precisamente ese es el desafío, Fernando, porque finalmente es como, más allá de los intereses políticos, ¿cierto? Porque aquí sabemos que hay ideas súper contrarias y es obvio porque no todos pensamos igual, es como obvio, ¿cierto? Que todos tengamos opiniones diferentes y todo lo demás, pero es como saber llegar al bien común, saber cómo llegar a, entre comillas, como consenso, no me gusta esa palabra, pero como de buscar lo que es mejor para todos. Que eso es finalmente lo que tenemos que hacer y por eso tenemos que apelar y darle tanta relevancia al bien común. Porque está bien que algunos van a decir todo el rato que no a algo y otros van a decir todo el rato que sí. O sea, ¿cómo podemos llegar a acuerdo respecto a esto? Porque finalmente lo que tenemos que buscar es lo mejor para todos. O sea, ese es como el verdadero desafío de estas formas tradicionales. Y por eso es tan importante que estas formas tradicionales se mantengan en cierto sentido para equilibrar de cierta manera una cosa tan sencilla como el voto, ¿cierto? Donde ahí finalmente cada uno puede opinar de manera libre completamente su opinión respecto a las elecciones o las opciones que tenemos presentes frente a una elección. Sí, Matías también me dice algo interesante. Lo quiero plantear la próxima semana, no lo voy a anotar porque eso es importante de mencionar. Bueno, entonces, la que veíamos antes, oye, tengo que mencionar que estoy súper envidiosa de ver al Benja, al Samuel acostado, y yo aquí, que me preparo para la clase y toda digna, y ellos todos tapaditos, y uno aquí muriéndose de frío. Ya, pero bueno, cosas que, privilegios del estudiante, no voy a decir nada. Otras formas que tenemos en relación a esto son formas no tradicionales, ¿ya? Como dijimos la anterior, el sufragio y el partido político son formas tradicionales, estas no. Votar, bueno, es tradicional. Militar en un partido político es tradicional, ¿cierto? Ser parte de un partido político, pero tenemos otras que son más pequeñas y que son formas de participación ciudadana quizás más, en un nivel más social, por decirlo de cierta manera. Como por ejemplo, ser parte de una junta de vecinos, en donde finalmente lo que busca la junta de vecinos es levantar las necesidades y los intereses de la villa, ¿cierto? O del barrio, para a partir de eso poder acercar estas demandas a la municipalidad en este caso y poder tomar algún tipo de solución. Por ejemplo, funciona mucho esta idea de que en algunos barrios no hay canchas, por ejemplo, como para bajar un poco el tema de las drogas, para tener el tema de la recreación dentro de las poblaciones o los barrios, y promover el deporte, lógicamente. Entonces, ¿qué se puede hacer con la Junta de Vecinos? Es acercarse y proponer estas demandas o estos proyectos a la municipalidad. Luego la municipalidad puede sacar desde sus recursos, o por decirlo de alguna manera, usar esos recursos para poner canchas, por ejemplo, o poner luminarias, si es que tenemos problemas de seguridad en un lugar. Poner luz, que es una cosa súper sencilla, pero que de verdad que se hace. Poner áreas verdes, cosas así que son como quizás necesidades un poco más sencillas, pero que pueden ser resueltas de manera más directa a través de la junta de vecinos. Tenemos los clubes de socios también, y por eso también el club de socios de fútbol era el que veíamos hace un rato, es una forma de participación ciudadana, porque representa también los intereses o la forma de un determinado espacio, un determinado grupo. Las ONG que vamos a ver más adelante también son formas de participación ciudadana y son muy, muy, muy útiles en la actual democracia chilena y también yo creo que del mundo. Los movimientos sociales son formas de participación ciudadana y por eso las manifestaciones, ¿cierto?, en las calles son una forma tan evidente de participación. Yo creo que nadie diría como, no, esto no es participación. Es muy evidentemente. Y otra forma también es el voluntariado. Esta idea de que, por ejemplo, no sé, me acuerdo de uno que era Profesores por el Mundo, creo, o algo así, en donde finalmente invitaban a profesores de distintas asignaturas a hacer un voluntariado, te llevaban a otra parte de Latinoamérica o del mundo, y tú podías enseñar tu asignatura en otra parte del mundo, de manera gratuita y todo lo demás. Finalmente lo que se paga es como la experiencia de poder hacer el voluntariado. O sea, ahí tenemos varias formas de participación ciudadana no tradicional. Ahora, ONGs. ¿Alguien sabe lo que es una ONG? Primero, ¿le suena? ONG, yo sé que está en la definición ahí, pero...
Profe, una No suena organización no gubernamental. Ya, ¿a qué se refiere eso? ¿Qué quiere Que no decir tiene eso? ayuda del gobierno. Exacto, no está financiado por el gobierno ni nada por el estilo, ellos se financian solitos, entonces no depende mucho como del aporte externo, por decirlo de alguna manera. Y las ONG o Las organizaciones, ollas, profe, dígame, ¿las ollas comunes serían una ONG? no necesariamente, yo creo que la ONG en ese caso estaría más, o sea, la olla común estaría más asociado a, por ejemplo, la junta de vecinos. o los movimientos sociales también. Exacto, Que una ONG es como más, está más como organizada, es mucho más sistematizada dentro de sí, pues, en su cuerpo, en su estructura. exacto, Es institucional la esa es la ONG. palabra. Es una institución. Y por eso, por ejemplo, yo aquí en la imagen que está ahí aparecen distintas ONG. ¿Algunas la conocen? ¿Algunas de las imágenes que aparecen ahí? ¿Les suena alguna de ellas? ¿Cuál La conocen? Teletón. La Teletón, ¿cierto? Esta que está A mí acá. me suena esa de El Hogar de Cristo, algo así. El Hogar de Cristo, que está acá, ¿cierto? Que ayuda a personas en situación de indigencia principalmente. Fundación La Rosa también la conocemos, ¿cierto? Que es de los hogares de ancianos. La AA, ¿La cual? la AA, Alcohólicos Anónimos. Ah, claro, Alcohólico Anónimo, ¿verdad? No aparece aquí, pero también sería una, una ONG. Claro, es una Eh, organización que se dedica a ayudar a otras personas, en el exacto. fondo. Las ONG no son solamente locales tampoco, hay internacionales, por ejemplo, Ahí no está, sé, Greenpeace. Greenpeace, claro, Greenpeace, o PETA, o también Techo igual está en otros países, Teletón está en otros países también. Son instituciones súper grandes, Exacto. Y tal muy, como muy dice el grandes. profesor, lo que buscan es el bien común. Pero son cosas, son relevantes porque hay tantas necesidades, ¿cierto?, que el Estado no alcanza a cubrir todo. O hay algunas con que el Estado, dependiendo del gobierno que esté a cargo también, ¿cierto?, no comparte mucho. Por ejemplo, si dijéramos, no sé, por una ONG en pro del aborto, el Estado no está en favor del aborto, entonces probablemente no vamos a decir como que el Estado va a financiar algo en contra del aborto, ¿cierto? Entonces ahí es finalmente cuando una ONG puede ayudar en ese sentido a las personas que sí están a favor del aborto o necesitan tener un aborto, no sé, estoy dando un ejemplo así bien extremo, pero por ahí para que se entienda un poquito. ¿Y por qué creen que nace una ONG? ¿Tienen alguna respuesta? ¿Creen por qué a alguien se le ocurre hoy a crear una ONG para esto? ¿O es solamente por entretención y porque, voy a hacer esto para tener Y porque pega? suena bacán. Creo que Porque respondiendo necesita al- este tipo de ayuda, puede ser, Ya, por parte ¿Ya? del gobierno. buen punto. ¿Ya? ¿Alguien Samuel, ¿tú más qué está ibas a decir? hablando por ahí? para buscar el bien común, porque hay personas, como dijo la compañera, que piensan diferente a las demás y por lo menos quieren buscar lo que ponen en la ONG, pues, hacen Exacto. ahí. Mm. Es porque hay una necesidad que no se está entregando, que no se está supliendo. Por ejemplo, Techo o Hogar de Cristo, por ejemplo. Yo he trabajado en Hogar de Cristo. Y en Hogar de Cristo, como el Estado, las municipalidades o el gobierno regional no ayuda a la gente que está durmiendo en la calle, a los viejitos que duermen en la calle, ellos en el fondo son una ONG que monta una casa gigante y se los lleva y les da comida, los bañan, les dan techo, porque hay una necesidad que no se suple, no sé si será buena la palabra, pero que no se cubre. Claro. Esa es la... Y por eso tampoco tienen, es sin fines de lucro, es decir, no buscan aquí generar dinero, no buscan nada. De hecho, hay muchos que son voluntarias también, como esta idea de que tu pago es poder tener la experiencia de participar en la ONG, porque lo que buscan es el bien común en un determinada área. En este caso, por ejemplo, Fundación Las Rosas, cuidar a los ancianos, Techo es dar hogar a personas, ¿cierto? El Hogar de Cristo, Fundación, o sea, ahí cada una tiene su propio rol o su propio objetivo. No es lucrar, es simplemente ayudar ante una necesidad. Entonces, vamos a esto. Ahora sí alcanzamos a hacerlo por fin en la clase. Uy, Bravo. sí, esto nunca pasa. Vamos a gatito estresado. Aquí le está diciendo que tiene 4 minutos, pero son 2 preguntas, así que van a alcanzar a hacerlo. Lo voy a compartir por el chat
ahí va el link. 4 minutos, 2 preguntas y luego de los 4 minutos la resolvemos juntos. Háganlo a conciencia porque ustedes saben que la respuesta correcta equivale a una décima, así que démosle. Vamos a poner cronómetro. Oh. Oye, ahí sí. No sé si estoy compartiendo el audio de mi computador, como para poner esto. No, no se escucha. A ver ahora. Oh. Se escucha en la página. Oh. Me caí por un minuto, pero estoy de vuelta. Listo. ¿Estamos listos? Yo Excelente. Para quienes vayan terminando, voy a silenciar. Vayan poniendo en el chat del grupo presente, porfa, para poder después pasar la lista y que no se me queden ahí ninguno atrás. Sí, y yo tengo 2 nombres, pero no tengo los apellidos cuando pasé la lista. Samuel, no sé cuál es su El apellido. Samuel León, Y León, ya. Y hay el iPhone de Francisca. el iPhone de Francisca. Sí. ¿Cuál es el apellido de la Francisca que tiene con iPhone? ¿Dónde está el iPhone de Francisca? No veo ni una Francisca. Oh, se salió. La Debe pillamos. haber caído la Francisca. El apellido es Luna, sí. Ah, tienes razón, la Francisca Luna. Gracias, Krishna. No, no es con nota la tarea, solo es solo representa, en el caso de que tenga las respuestas buenas, equivale a décimas para su trabajo final. No, no, don't worry. Algunos ya me estaban así como, ¡ah! ¿Profe, es con nota? No, tranquila. Ya tengo 9 respuestas, ¿y cuánto hay conectado? Tengo 26 conectados. No. Ya, vamos a esperar. ¿Cuánto llevamos? 3 minutos, falta un poquito. Ya lo mandé. Ya lo mandó, excelente. Si yo puedo ver quién lo mandó. Ja, ja, ja. Están todos identificados aquí. Están todos identificados. Estoy más que seguro que me equivoqué. Donde vi esas columnas verdes, creo que me equivoqué. Me voy a quedar Pero callada porque desconcentro a la gente. estamos todos aprendiendo, estamos todos aprendiendo.
Ya, yo creo que tiempo suficiente. Tenemos 5 minutos. Vamos a parar a esta niñita estudiosa. Ya. Tenemos 14 respuestas. Vamos a hacer entonces esto a partir de las 14 respuestas que están disponibles. Aviso, la oportunidad de ganarse la décima para hacer esto es solamente en la clase, ¿ya? No tiene mucho sentido que lo respondan después, cuando vean la clase otro día, porque aquí van a tener las respuestas correctas, entonces como que no tiene mucha validez como que ganarse el punto después. Si quieren hacer el formulario después, igual lo pueden hacer. Sientan la libertad en el caso de que estén viendo esta clase, no el día de la clase, ¿ya? Pero la idea de ganarse el puntito también es un premio por estar en la clase. Yo sé que algunos están acostados muy calentitos en sus camas, pero el esfuerzo de estar en esta clase, de poner atención, de participar, también se premia. Así que es importante eso. Bueno, No, entonces, profe, ya no estoy acostado, me levanté a buscar algo para comer. bueno, ya, Más despierto. ¿No? claro, No algo, puedo sí, creer que tuve todas buenas. todas, Sí, excelente, excelente. Bien. qué emoción. Es que en la otra me equivoqué. En el formulario pasado me equivoqué. Bueno, pero estamos aprendiendo, de eso se trata, así que no hay problema. Vamos entonces. Ahí están todas las personas identificadas y la mayoría, afortunadamente, tuvo buena la primera pregunta. Dice, los partidos políticos son actores relevantes para el funcionamiento de cualquier sociedad democrática. En este contexto, ¿cuál es una de las principales funciones de los partidos políticos? Vamos viendo y descartando al tiro. Aprobar o rechazar las leyes que rigen al sistema político. ¿Quién es el organismo que se encarga de aprobar o rechazar leyes? Es un organismo que está conformado por 2 cámaras, que en el caso de Chile está en Valparaíso, es un edificio bien feíto, bien, no sé, El mal Congreso Nacional. Congreso. el Congreso Nacional. Ellos son los que se encargan, ¿cierto? O el organismo por excelencia que se encarga de promulgar, rechazar, aprobar leyes. Los partidos políticos ahí no tienen nada que ver. El legislativo. Exacto, el poder Porque así legislativo. lo pueden preguntar en unas pruebas y cosas. Sí, Esa es buena la palabra. acotación. Legislativo. Vamos con la tercera alternativa. Plebiscitar sus propuestas ante la ciudadanía. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden, por ejemplo, vamos a dar como ejemplo el partido, ¿cómo se llama el partido que tiene Kast ahora? ¿Republicano? Sí, Partido Republicano. Acción Ya, Republicana. claro. Él, por ejemplo, él apoya mucho esta idea de las leyes o de las marchas antimigrantes. Entonces, supongamos que él quiere decir que se vayan todos los migrantes de Chile. Esa es su propuesta. Entonces, finalmente, él como partido podría hacer una especie de plebiscito para que la gente diga sí o no. ¿Puede hacer eso un partido político? ¿O se ha hecho? ¿Conocen algún caso? ¿Han oído de algún plebiscito organizado por partidos o incluso por la sociedad civil también? Hace poco hubo uno. Porque tenemos 3 respuestas ahí. Me llaman la atención. No, se pusieron tímidos. Están tímidos. El año antepasado hubo, o pasado. ¿Cuándo fue el de No Más FP, profesora? El año pasado. A El año principios del pasado. año pasado, si no me equivoco. A principio, sí, en verano del año pasado. Sí. Bueno, vayamos en resumen. Uno pudiesen hacer plebiscitos, ¿cierto? Pero más allá de eso, eso no va a significar necesariamente que se haga una ley ante esto o que se tome alguna medida ante esto. Eso simplemente sirve para conocer los intereses de la ciudadanía y a partir de eso poder tomar carta en el asunto en el sentido de algo a nivel municipal o a nivel regional, pero no necesariamente va a significar que se haga una ley, ¿cierto? Como para que lo tengamos en consideración. La cuarta alternativa decía votar por los cambios al sistema electoral. Bueno, todavía no hablamos del sistema electoral tan en detalle, pero los partidos políticos no se hacen cargo de eso. O sea, los partidos políticos, la intención es, como decíamos, de ser lo más
diversos posible para representar a la mayor cantidad de población posible, pero no necesariamente tiene relación con elegir o cambiar el sistema en el cual se vota. No tiene relación con eso. Y por último, conducir a la ciudadanía en las relaciones diplomáticas podría ser una alternativa que igual suene quizá posible, porque los partidos políticos igual en cierto sentido tratan como de mantener la calma, por decirlo de alguna manera, pero sabemos que finalmente ese no es su objetivo final. El objetivo final, ¿cierto?, es propiciar el diálogo entre los ciudadanos, ¿cierto?, que tenemos oportunidades más pequeñas, tradicionales de participar, y acercar esto a las instituciones. Eso es el fin último que tienen los partidos políticos. Por eso es importante, de cierta manera, saber con quién me identifico, o saber cómo hacia qué lado político me siento más representada. Más allá de militar en un partido político o ser parte de un partido político, pero saber si más o menos con qué fines me acerco yo más lo personal. Y la segunda pregunta, qué bueno que hayan 15 alternativas correctas, qué bueno que hayan 15 personas que estén ahí bien, dice, las ONG son instituciones sin fines de lucro que han jugado un rol importante en la promoción de la participación ciudadana, constituyéndose en espacios donde las personas pueden articular sus demandas, dar soluciones a problemáticos o incluso defender sus valores. En este contexto, ¿cuál es la principal contribución de estas organizaciones al fortalecimiento de la democracia de Chile? Que dice, influir en la modificación de las políticas públicas. Excelente. ¿Por qué las ONG pueden influir en la modificación de políticas públicas? Para quienes pusieron esa alternativa, ¿por qué lo pensaron así? No se me queden callados, que yo puedo ver quién puso esa alternativa. Porque quizás están mostrando como lo que al país les falta mejorar, cambiar, hacer. Exacto. Entonces, por ejemplo, también las ONG, de cierta manera, pueden recomendar ciertas cosas a los gobiernos. Por ejemplo, un caso que de hecho salía en la tele, porque tienen harta plata para poder hacer publicidad también, bueno, propaganda, es que Greenpeace al comienzo de la pandemia decía como, ¿cómo vamos a pedirle a la gente que se cuide si en ciertos sectores de Chile no hay agua? Eso obviamente es como un reclamo, ¿cierto?, a las condiciones de Chile. Pero eso también le permite al Estado de Chile, ¿cierto?, decir como, bueno, tenemos que tomar alguna medida en torno a esto, porque claro, estamos en un contexto de pandemia, le estamos diciendo a la gente que se lave las manos, ¿y cómo le va a pedir que se lave las manos si ni siquiera tienen agua para tomar? Entonces, eso, ¿cierto?, influye de cierta manera como en un diálogo para que las autoridades o las políticas públicas se puedan hacer ciertas cosas ahí, gracias a lo que muestran las ONG. En este sentido, las ONG no necesariamente velan por los intereses de un partido político. Pasa que hay algunas ONG que están muy ligadas a ciertos partidos políticos, eso sí, pero no necesariamente es así. No es obligación como que estar ligado, por ejemplo, ya la Greenpeace está ligada al Partido Socialista. No tiene por qué ser así. Puede ser de cualquier partido político la persona que quiera ser parte de Greenpeace. Pueden disputar objetivos similares, pero no, eso no significa que son parte del mismo partido. Greenpeace no es parte del Partido Ecologista, son cosas diferentes. Claro. Obligar al Ejecutivo, es decir, al presidente, ¿cierto?, a modificar las leyes con fines económicos, no tiene nada que ver, ahí de verdad que es otro tema. Aprobar los proyectos de los partidos políticos, las ONG, nada que ver ahí, ¿cierto?, eso tiene relación con otras cosas. Y sancionar el incumplimiento de los programas de gobierno, sería muy bueno que alguien pudiera sancionar el incumplimiento, ¿cierto?, pero lamentablemente no hay un organismo que lo haga. Nosotros sabemos y siempre lo reclamamos, ¿cierto?, que decimos, oye, habló y dijo tantas cosas bonitas, y ahora que es presidente, o ahora que es, no sé, senador, que es diputado, hace todo lo contrario. Pasa eso, claro. ¿cierto? Los pueden sapear. Claro, pero En términos más coloquiales. Sí, pero como, no hizo esto y se había comprometido. Como exacto. esas cosas. Pero no hay un organismo como tal que lo sancione o que reciba una especie de castigo por esto. Así que vamos a tener que quedarnos esperando. Pero bueno, ya yo creo que ahí vamos a estar. Voy a cerrar con esto solamente muy a grandes rasgos, porque ya estamos en la hora. Pero me importa mucho que se entienda que hay muchas formas de participar. Las formas tradicionales, como están aquí en la derecha, ¿cierto?, donde estamos hablando de partidos políticos, o de voto, que son las formas tradicionales que tenemos,
o tenemos formas no tradicionales y ahí hay muchísimas. De hecho, no está el Mauricio, ahora que me doy cuenta, que era el presidente del centro de estudiantes. Él también representa, ¿cierto?, una forma de participación ciudadana súper importante, porque como estudiantes ustedes tienen demandas propias, y quizás tienen demandas propias como colegio en particular. Si alguien se tiene que ir, vaya nomás, estoy cerrando. Así que eso quería explicarles esta clase, quería que lo aprendieran, espero que haya quedado clarito, espero que en el próximo formulario, algunos que quedaron decepcionados, logren avanzar un poquito más. La próxima clase, aviso desde ya, va a estar a cargo del profesor Vicente, ¿ya? No sabemos si es que lo van a venir a ver desde la universidad, todavía no lo Sí, sabemos. puede que me vengan a evaluar, Así pero... que ustedes, yo sé que son un buen curso, son medio revoltosos de repente, pero está bien. Pero pórtense bien, ya demos una buena impresión. Yo sé que ustedes son participativos, pero yo quiero así triple participación, porque de verdad que la participación hace que la clase funcione de una manera completamente distinta, y por eso es que es tan agradable tener la clase con ustedes también. Así que ahora sí, libertad absoluta, vayan a disfrutar su fin de semana, nos vemos el próximo viernes y todo tranquilo. La próxima clase Es vamos a viernes, hacer el trabajo disfrútenlo. final también, por si acaso. Buena razón. Sí. Chao, profe, cuídese. Chao, hija. Y estén Chao, súper Chao, bien. profe. Cuídense mucho, Samuel, que les vaya bien. disfruten el fin de. Chao, Aprovechen chao. el viernes.